Capítulo 314. Año 283. Ollía era la voz de Dios a los ojos de los hombres, y cuando hablaba, la gente la escuchaba, fascinada. Era como si ella sostuviera sus corazones y manejara a las masas como si fueran sus miembros. La primera victoria desató el miedo. Un ejército que ganaba niveles en la batalla, incluso si era gracias a las bendiciones de un poder superior, era una amenaza. Cada victoria aumentaba su fuerza, y las naciones del espacio gemelo temían su ascenso. Le enviaron asesinos, pero como para demostrar su divinidad, permitió que un asesino la apuñalara con veneno mientras daba un sermón a las masas. El poder de Aeon fluía a través de ella y, a través de él, no había veneno que pudiera igualar los poderes restauradores del dios del árbol. Cada atentado contra su vida solo magnificaba su posición entre los creyentes entusiastas. Los milagros afianzaban su lugar y sus poderes, incluso si se ejecutaban mediante el poder de la maquinaria de la orden, solo la hacían parecer más divina. Ollía y su grupo de sacerdotes viajaban de ciudad en ciudad, predicando a lo largo del camino. Un ejército caminaba con ella, pero las ciudades que la recibieron ya habían perdido el momento en que se le permitió cruzar las puertas. Significaba que su propaganda se había extendido con tanta fuerza que una ciudad la quería allí. Significaba que la población quería ver a Dios en persona, simplemente para confirmar lo que ya rondaba en sus mentes. La fe era insidiosa, a medida que las historias se difundían se convertían en un pensamiento en los corazones de la gente común. Y cuando ese pensamiento se confirmaba con actos que parecían milagrosos, ese pensamiento se convertía en fe. Lealtad. Fanatismo. Los ejércitos se levantaron al oír su voz. Ollía habló con el peso de la orden. Siento que nosotros, como propietarios de dominios, estamos completamente superados por la manera en que Ollía está arrasando con la resistencia. Ron observó con bastante diversión. No es tan sencillo. El poder de los sacerdotes es más efectivo en esos lugares, densos y desdichados. La radicalización es a menudo una respuesta a una percepción de opresión, y este mundo siempre ha tenido los ingredientes para una explosión de sectas de ese tipo. La razón por la que Treone no había experimentado un aumento de la conducta sectaria era porque los antiguos señores y reyes tenían poderes que inclinaban la balanza del poder. Un mundo con un sistema era intrínsecamente desigual y favorecía a los que estaban en la cima. Un movimiento de culto desde las bases, compuesto por una masa de campesinos y siervos, nunca sería capaz de superar el poder de los señores y reyes de nivel medio y sus soldados de nivel superior. Es por eso que el feudalismo persistió a pesar de siglos o milenios de civilización. Me pregunté si Lumos y Cafa sentían inconscientemente que este mundo estaba listo y por eso lo sentían tan fuertemente. Al igual que Delvegard fue receptivo a una mitología tipo Ragnarok, la población de Twinspace se convenció de la tierra prometida. Las naciones cercanas reunieron 4 ejércitos más, pero, como era de esperar, Ollía los aplastó y su ejército de fanáticos ganó niveles en el camino. Su ejército más fuerte de leales fue bueno para nosotros. Nos sumaron fuerzas. Sin embargo, una parte de mí sintió que fue un desperdicio. A diferencia de Delvegard, donde la cantidad de sangre derramada fue mínima, Ollía decidió utilizar la negativa de las otras naciones a unirse y convertirse a la fe, y sus posteriores declaraciones de guerra, como una forma de perfeccionar a sus hombres y solidificar su lealtad. Había camaradería al luchar juntos, amistad forjada en el campo de batalla, lealtad y admiración ganadas al alcanzar la grandeza juntos. Era su herramienta, su arma, y tomó el manual directamente de nuestra propia historia. Nuestro pasado. La expansión de Fresca se convirtió en la inspiración para su guerra, y su pequeño consejo de sacerdotes trabajó muy duro para producir propaganda. Esa era, cuando llegamos a apoderarnos del continente central hace aproximadamente 1 o 2 siglos, pasó a denominarse la primera revolución eónica. La propaganda era el látigo, las masas sus caballos de batalla. Este era el momento de Ollía. Su ejército de fanáticos llegó a ser conocido como el ejército invicto, ya que cada vez más fanáticos se adherirían al culto del árbol. Los comerciantes llevaron la propaganda a todas partes y la constante sucesión de victorias amplificó las inseguridades incluso de las naciones más lejanas. En solo 2 años, había logrado hacerse con el control de una cuarta parte del superpoblado continente. Los reyes y señores se rindieron rápidamente, muchos de ellos abrumados por sus fanáticos. Algunos reyes y señores fueron arrastrados a las calles por fanáticos sedientos de sangre, capturados y tratados como criminales.
La fuerza de los seguidores de Ollea creció con cada expedición exitosa, y pronto estuvo rodeada y apoyada por un número bastante grande de individuos de nivel 50 a 60 nativos del espacio gemelo. Ollea repartió bendiciones especiales a quienes actuaron como sus campeones. Generales, capitanes, administradores, señores e incluso reyes. Más allá, quienes se oponían a su expansión se referían a Ollea como la tentadora de Aeon. Seductora. Sucubo. La falsa profeta de un dios falso. Me resultaba muy familiar. Recuerdo que me acusaron de manera similar, y en parte fue por eso que surgieron los sacerdotes de la arbolología. En aquel entonces, lo hice por despecho. Si los 4 templos me acusaban de ser un dios falso, bien podría hacer honor a mi nombre y construir una fe a mi alrededor. Paralelas. En la vida. En el tiempo. Mis luchas pasadas con las primeras cruzadas fueron ahora su inspiración para comenzar una nueva cruzada. Seguramente la vida es aficionada a las rimas, aunque cambien los versos y las palabras. Caballería. Ebon y Edna decidieron seguir el ejemplo de Alka y probar suerte en el arte de fabricar espadas al estilo Cabal. La creación de estas espadas descendientes de Cabal era un asunto espiritual y, sorprendentemente, no era tan difícil acercarse a uno de estos herreros y preguntarle. Aunque el acceso real a las espadas de los héroes estaba fuertemente resguardado y los verdaderos maestros herreros de espadas eran tratados como miembros de la fe de Cabal, a la mayoría de las personas se les otorgaba un acceso bastante fácil para aprender los conceptos básicos. Enseñan a todo el mundo, dijo Ebon, escuchando a un aprendiz bastante borracho. Dicen que nunca se sabe quién posee realmente el arte de susurrarle a la espada para crear armas que el mundo no ha visto antes. En las grandes ciudades de Cabal, las grandes espadas heroicas y los caballeros recibían títulos y, a menudo, se los conocía como los herederos de las espadas descendientes. Las espadas mismas no elegían a sus amos, por lo que las mejores armas estaban en manos de los reyes y los señores. Pero las espadas de los descendientes finalmente perdieron sus bendiciones, y por eso, los grandes reyes y señores necesitaron constantemente reponer sus tesoros con nuevas espadas. Pero los sacerdotes herreros lucharon para forjar mejores espadas que las que ya habían fabricado. Para Edna y Ebon, los cursos básicos para fabricar estas espadas de los descendientes eran básicamente el trabajo con acero estándar, pero con un paso adicional de oraciones. Los templos y todos los sacerdotes herreros abogaban por rezar mucho y crear altares en el propio lugar de trabajo para fomentar las armas sagradas. Fue un asunto tan profundamente entrelazado con supersticiones y tradiciones inusuales que realmente no condujeron a ninguna parte, que los dos generalmente concluyeron que los espaderos de Cabal estaban atacando el asunto principalmente con suerte. Cada ciudad esencialmente construyó sus propias supersticiones sobre lo que funcionaba, pero como no hubo ningún intento de compartir cómo se fabricaban las armas de los descendientes, los lugareños realmente no sabían qué funcionaba y qué no. La mayoría asumió que sus métodos actuales funcionaban bien. En el caso de Ebon y Edna, ambas ya tenían un nivel alto, pero fabricar armas no era su punto fuerte. Por ello, Edna se acercó a la antigua compañera heroína de Cabal, Xuan, y le pidió que las acompañara en su viaje por Cabal. El antiguo compañero héroe Xuan tenía una lista completa de supersticiones sobre qué hacer y copiarlas no parecía funcionar. Edna quería replicar de alguna manera una gran cantidad de estas espadas de los descendientes de los héroes y, con suerte, usarlas como un medio alternativo para crear armas poderosas. Los caballeros de Cabal también eran una fuerza de nivel decente. En realidad, interrumpió Ebon a Edna cuando llevaban un año explorando el lugar. Estoy empezando a tener dudas sobre los méritos de este mundo. ¿En serio? Explícales más, dijo Edna. Edna creía que tener una mayor variedad de armas era útil. Cabal es un mundo fuerte gracias a la presencia de las espadas de los descendientes y los caballeros de alto nivel, pero más allá de las crecientes armas de los héroes, creo que he agotado todas las posibles vías para realizar mejoras aquí, dijo Ebon. Recomiendo cambiar por un grupo de herreros de alto nivel para aprender la forma local de fabricar estas armas de los descendientes de los héroes y luego abrir un centro de reclutamiento para reclutar escuderos talentosos que hayan pasado de recibir sus espadas de héroes. Edna lo pensó durante unos días y se dio cuenta de que Ebon tenía razón. Las habilidades de los caballeros de Cabal se superponían con las de Edna, pero en definitiva no eran tan diferentes. Luego se produjo la invasión demoníaca. Se abrieron cientos de grietas demoníacas en las vastas tierras deshabitadas que rodeaban a Cabal y vimos a los diversos caballeros de Cabal en acción.
Lo manejaron bien, con los caballeros mayores todos de nivel 80 aproximadamente, y reforzados con poderosas espadas descendientes, les dio a los caballeros mayores la habilidad de enfrentarse a los campeones demoníacos y ganar. Notamos un área en la que eran débiles. Armadura. Las espadas de los héroes y sus descendientes otorgaban a sus usuarios un tremendo poder ofensivo, pero los caballeros eran frágiles y dependían únicamente de sus niveles y de la poca armadura que tenían. Incluso los sacerdotes herreros se centraban principalmente en la creación de nuevas espadas, por lo que el desarrollo de la armadura física para sus caballeros todavía era bastante básico. Tenían armaduras de metal, armaduras de placas y todo lo que fuera necesario para un combate regular sin magia, pero una vez que sus oponentes eran campeones demoníacos con habilidades elementales, los caballeros morían muy rápido. Esto significaba que los propios caballeros y escuderos a menudo corrían al campo de batalla y trataban de apoderarse de las espadas de los descendientes caídos. Para los Cavalians, existía el mito de que las espadas descendientes aumentaban significativamente sus ganancias de nivel. Pero para Edna y Ebon, el ataque demoníaco fue el mejor momento para tener en sus manos una espada descendiente para sus propios estudios. Recuperaron 2 de esas espadas descendientes de caballeros caídos y las llevaron a un laboratorio para estudiarlas. Les tomó bastante tiempo conseguir una, bromearon los magos y herreros mientras rápidamente se apoderaban de una. Las 2 espadas descendientes fueron llevadas a un laboratorio improvisado ubicado en las montañas. Cabal era un mundo relativamente grande con vastas tierras deshabitadas, ya que las ciudades se agrupaban alrededor de las antiguas espadas de los héroes. Entonces, había mucho espacio para un sitio temporal o incluso un árbol de nodos. No robamos, no cuando podemos evitarlo, respondió el caballero aeónico. Deberíamos haber enviado espías o ladrones y terminar con esto. Pero no importa, veamos esto. Con una espada descendiente en nuestras manos, finalmente pudimos diseccionar sus componentes. A los magos y herreros les llevó algunas semanas, pero finalmente tuvimos un único punto de referencia. Las espadas descendientes eran en realidad similares a mis familiares. Eran ramificaciones de la espada del héroe principal, y cada una de las espadas contenía una sola mota que vinculaba las espadas descendientes con su espada principal. De hecho, incluso era posible que alguien con maná estelar rastreara la conexión con su espada madre. Al igual que los familiares, podían ganar fuerza con el tiempo, porque incluso mis familiares podían acumular niveles, aunque su límite era bastante bajo. Para mis agentes de la Orden Valtriana, esto significaba que mis familiares siempre eran una fuente adicional de fuerza, ya que cada familiar tenía habilidades que podían aprovechar. El descubrimiento de las almas artificiales, y más tarde de los titanes, había aumentado mucho más el límite de nivel. Esto explica en parte los aspectos espirituales y ceremoniales de la creación de las espadas descendientes. Se necesitaba una ceremonia, un contrato. También era probable que cada ciudad tuviera sus propias supersticiones, ya que los contratos familiares variaban mucho. Un familiar de Aeon tenía requisitos diferentes a los de un familiar de los lirios del lago o de Aria y Aispen de las Islas Heladas. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Se preguntaron los magos mientras jugueteaban con la espada descendiente. Deberíamos traer un héroe de nuestro mundo y ver qué hace. Un héroe debería poder formar una conexión directa con las espadas de los héroes, incluso si no son de Cabal. También podría afectar las defensas de la ciudad nativa actual. En ese momento, cada pueblo y ciudad dependía de sus espadas heroicas para garantizar su protección. En este punto, todo está en perfecto equilibrio, dijo Ebon. Creo que deberíamos dejarlo como está. Simplemente seguir reclutando, mientras averiguamos de forma independiente cómo explotar estas espadas descendientes. Me pregunto si podríamos tener varias espadas de ese tipo al mismo tiempo. No lo creo. 10 familiares de nivel 30 a 50 no son de mucha utilidad en comparación con uno de nivel 100. Edna dijo. Para la orden, en su estado actual, probablemente no sea demasiado útil. El mago intervino. Pero hay familiares de clase titán, incluso si Aeon aún no los ha usado. Estas espadas de héroe son un camino alternativo para lograrlo. Dicho esto, su origen heroico puede significar que existen diferencias en su límite de nivel que aún no comprendemos por completo. ¿Pero podemos saber de qué nivel son estas armas? ¿O son específicas del usuario? Preguntó Edna.
La evaluación y la inspección convencionales no parecen indicar mucha información, pero tal vez algo alimentado por maná estelar podría atravesar sus orígenes heroicos y decirnos qué es, especuló el investigador mago. Entonces necesitamos a los héroes aquí. Edna frunció el ceño. Déjame aclarar esto con el resto de los propietarios de dominios y volveremos a tratar este asunto. Por ahora, hagamos lo que Ebon pretendía y establezcamos algunos herreros y oficinas de reclutamiento. Aeon, hay dos cosas que me gustaría tener para mejorar nuestra expansión en Twinspace. Una, por favor, concédenos un arma especial. Una reliquia divina, por así decirlo. Una que contenga tu presencia y aura en la medida de lo posible. Un bastón, o un arma que se sienta como si fuera divinidad encerrada en un arma. 2. Me gustaría solicitar que se despliegue un titán en Twinspace, como parte de un espectáculo ritual. Haz que parezca como si fuera una invocación. Ollía hizo una solicitud. ¿Es necesario? Le contesté. Solo dime qué es tu petición y que respondí a tu llamado. El espectáculo y la ceremonia son importantes, Aeon. Son rituales que cimentan la fe como algo real, algo que forma parte de sus vidas, algo de lo que luego pueden decir que son parte. Muy bien. ¿Qué titán? Forjar un objeto que representara mi ser fue una tarea más difícil de lo que esperaba inicialmente, ya que los primeros objetos que hice a través de mi proceso de crecimiento normal eran decentes, pero no al nivel que mis agentes querían. La petición de Ollía requería un objeto que fuera una reliquia, un objeto sagrado que se venera y al que se reza. Entonces, con la ayuda de Patrick, revisé todos los elementos que había visto hasta ahora y los reduje a solo los de agua en su mundo central de Satrya y el bastón de la muerte de Lilies, que parecían elementos divinos o cercanos a ellos. Sulforge parece un buen lugar para empezar. O los titanes. Un titán en un arma era un poco extraño y, aunque el titán en un arma fuera muy poderoso, dudo que fuera un objeto sagrado. Todavía sentía que los titanes y las almas artificiales eran almas menos completas y no encajaban con la idea de un objeto sagrado. Así que, forja del alma es. Luego hablé con Lily sobre cómo crear un objeto así. No es difícil. Uno solo tiene que separarse de sí mismo y darle forma de otra cosa, respondió Lilies. Es como hacer plántulas. Hay que remojarlas y atar los cabos sueltos. Todos nuestros cuerpos contienen un poco de nosotros. Nuestras cosas también. Cuando se separan de nosotros, lo que queda de nosotros dentro de esas cosas se descompone, pero puedes detenerlo. La respuesta de Lilies no fue muy clara, pero supongo que fue una forma de empezar. Lumos caminó naturalmente hacia una de mis ramas grandes y rompió una de ellas. Era un segmento gigantesco y sentí un poquito de dolor cuando lo rompió. Luego, inmediatamente lo llevó a mi forja de almas y lo arrojó al árbol gigantesco alcanzado por el rayo. De alguna manera, mi rama rota fue transportada a ese espacio del alma, donde entonces pude ver lo que Lilies mencionó. Extremos deshilachados, hebras dentro de la rama que se estaban pudriendo rápidamente. Era como si estuviera mirando un manojo de cuerda, y ahora, los pequeños hilos que formaban la cuerda se estaban desenredando rápidamente. Si me quedo sola, no quedará nada de mi alma. Con mi forja de almas, me resultó bastante fácil extender la mano hasta la rama y manipularla. Fue entonces cuando me di cuenta de que la rama era maleable. Mientras yo reestructurara los restos de mi alma en el interior, aquí en la pasta espiritual de la forja del alma, la madera seguiría la forma que tomara su espíritu. Durante largos periodos de tiempo, el alma es como un líquido que fluye lentamente y toma la forma de su recipiente. Recuerda una imagen de su cuerpo. Pero a corto plazo, el cuerpo imita y es guiado por el alma. La curación, el crecimiento, todo eso es la voluntad del alma y su manantial. Busqué en el almacén de restos de almas que he ido reuniendo a lo largo de los siglos y cosí algunos de esos restos de almas en la rama recién rota. Me metí en el espíritu restante y pude insertar semillas de habilidad de la misma manera que los artesanos bendijeron sus armas. Curiosamente, como esto se forjó a partir de un trozo roto de mí, el espíritu de la rama podía contener algunas de mis propias habilidades ajenas al dominio. Una copia fiel vinculada a mi poder, un poco como un cristal que se usa para almacenar hechizos y habilidades. Como Ollía quería que esto fuera un arma de algún tipo, agregué mi habilidad de golpe de raíz, campos de la muerte, aura de supresión demoníaca y algunas habilidades de veneno. Podía sentir esta rama como si todavía fuera parte de mí y me di cuenta de que probablemente no podría hacer demasiadas.
Estos fragmentos espirituales aislados de mí estaban vinculados a mí, y el uso excesivo podría ser una posible pérdida de mi propia existencia. Después de lo que parecieron 2 o 3 meses de experimentación, Ollía finalmente tuvo un objeto digno de una reliquia sagrada. El gran bastón de la furia de Aeón finalmente estaba listo para ser manejado, y el año siguiente, finalmente llegó el momento de lanzar la primera expedición marítima al continente demoníaco de Twinspace. Fin del capítulo 314.